reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 791. Viejo monstruo. Sobre el amplio y espacioso anillo de duelo, el sistema mostraba los nombres de Fire Dance y Violet Cloud como los vencedores de este combate. Cuando el público vio este anuncio, un ambiente extraordinariamente pesado se apoderó del lugar. Con una misteriosa técnica de combate, Fire Dance solo había derrotado a dos grandes expertos del Glorious Lions Battle Team. En este momento, el nombre de Fire Dance se grabó profundamente en los corazones de todos. Asombroso. Nunca había pensado que Zero Wing hubiera ocultado gran parte de su fuerza. No es de extrañar por qué Black Flame podría permitirse excusarse de un evento tan importante. Cuando Phoenix Rain miró Fire Dance, sintió como si un mundo completamente nuevo se hubiera abierto a ella. Aunque el reino de combate de Fire Dance era mediocre en el mejor de los casos, el método de combate desconcertante del asesino fue el primero para ella. Incluso Blue Phoenix, un experto en el reino del vacío, no tendría ninguna defensa contra Fire Dance, mucho menos Long Rainbow y Blood Sun. El único método para lidiar con el misterioso método de combate del asesino era usar hechizos de destrucción a gran escala o manipular varias docenas de cuchillas voladoras como la que tenía Aqua Rose y atacar desde la distancia. Incluso tener atributos significativamente más altos que Fire Dance sería de poca utilidad contra el asesino. Sin embargo, tanto los hechizos de destrucción a gran escala como el hechizo de Tier, nivel 1, Soul Cloud, tuvieron un largo tiempo de lanzamiento. Durante este periodo, con la velocidad de Fire Dance, podría matar a su oponente varias veces. Si incluso las clases mágicas tuvieran un momento tan difícil contra Fire Dance, las clases físicas tendrían aún más problemas para derribarla. Incluso Uaki Usui, que observó desde las gradas de los espectadores, se sorprendió por el resultado del partido durante bastante tiempo. El Asura Battle Team, un equipo nuevo en Dark Arena, poseía un marco tan fuerte. Era simplemente inconcebible. Ya fuera Toussaint Blades, que había peleado en el primer partido, o Blood Sun y Long Rainbow, quienes acababan de ser derrotados, los tres eran expertos que ella misma había elegido. Ella estaba muy familiarizada con sus fortalezas. Sin embargo, los tres habían fallado. Nunca había esperado este resultado. ¿De dónde vino este Asura Battle Team? Uaki Usui tenía una expresión sombría. Estaba de muy mal humor. Para evitar lo inesperado, había sido lo más cuidadosa posible. Sin embargo, después de enviar a los miembros del equipo 2, aún habían perdido dos partidos seguidos. Si perdieran otro partido, perderían toda la competencia. No es de extrañar por qué se atrevió a desafiar a mi Glorious Lions Battle Team. Efectivamente, tiene cierta habilidad. Uaki Usui no pudo evitar cambiar su mirada hacia Shifen. Inicialmente, había visto a Shifen un personaje secundario que no necesitaba atención. Ahora que él era el líder del equipo de batalla Asura, sin embargo, ella no podía permitirse ignorarlo. Mientras tanto, cuando Uilloru Ejemplar vio la expresión sombría de Uaki Usui, ella entendió más o menos la situación de los leones gloriosos. Sin embargo, Uilloru Ejemplar estaba realmente confundido. Zero Wing no era más que un gremio advenedizo. Ella podría lidiar con la victoria del gremio sobre la Star Alliance en la guerra anterior, pero ahora obligó al equipo de batalla de Uaki Usui a una situación seria. Esto fue simplemente inconcebible. Tía Ua, ganaremos esta competencia, ¿verdad?, preguntó Uilloru Ejemplar preocupado. Antes de que comenzara la competencia, había apostado todos los materiales y equipos raros que había obtenido después de muchas dificultades en la victoria de los gloriosos leones. Ella había obtenido los materiales y el equipo de Dueling Techo para usarlos como apuestas. Como precaución, había apostado sus fondos a los leones gloriosos. En caso de que el equipo de batalla perdiera, el desarrollo de Dueling Techo probablemente se estancaría, está seguro. Aunque las actuaciones de la Asura Battle Team fueron impactantes, no es tan fácil obtener habilidades y equipos tan poderosos. El hecho de que el Asura Battle Team tuviera 2 o 3 de estos artículos es impresionante. Sin embargo, es poco probable que muestren más en los siguientes partidos, respondió Uaki Usui con confianza. Su confianza surgió del hecho de que el tercer partido fue 1-1. Los leones gloriosos habían enviado a su luchador más fuerte, Sirius, a este combate. Uaki Usui también había investigado Zero Wing durante el pequeño descanso después del último partido.
El gremio solo tenía tantos expertos. Aqua Rose, Fire Dance y Violet Cloud eran conocidos como los 3 mejores expertos del gremio. Después de incluir a IFN, un experto oculto del gremio, Zero Wing solo tenía 4. Los otros expertos dentro del gremio eran mediocres en el mejor de los casos. No tenían motivos para temerles. Uno de los partidos restantes fue 1 contra 1, mientras que los otros 2 fueron 3 contra 3. En un 3 contra 3, IFN fue el único verdadero oponente que los Leones Gloriosos tuvieron que enfrentar. Incluso si los miembros de los Leones Gloriosos no fueran rivales para IFN en una lucha individual, con 3 personas usando sus habilidades Shureki simultáneamente, podrían acabar fácilmente con el espadachín tan pronto como comenzara el combate. Después, podrían tomarse su tiempo para terminar con los otros 2 miembros del equipo de batalla Asura. Si IFN luchó en el 1 contra 1, mucho mejor. Sirius podría ganar la competencia solo. Los siguientes partidos solo serían para mostrar. Independientemente de la decisión que tome el Asura Battle Team, el resultado sería el mismo. Parece que los Leones Gloriosos no pueden soportar esto por más tiempo. Los labios de Phoenix Rain se curvaron ligeramente cuando vio a Sirius caminar hacia el anillo de duelo. La alineación de los Glorious Lions era hermosa. Después de todo, los lobos de batalla de Super Guild apoyaron al equipo de batalla. Zero Wing no era más que un gremio advenedizo. El hecho de haber forzado a los Leones Gloriosos a arrinconarse se consideró un milagro en la arena oscura. Vixis Rain, ¿a quién crees que enviará el Asura Battle Team para este partido? Blue Phoenix podía sentir claramente el aura aterradora que irradiaba Sirius. En el instante en que Sirius entró en el ring, sus instintos le advirtieron del peligro extremo. Esta era la primera vez que experimentaba ese sentimiento. Aunque nunca había peleado con Sirius, ya podía ver su derrota. La brecha entre ellos era simplemente demasiado amplia. Él era alguien a quien ella podría derrotar actualmente. Phoenix Rain solo sacudió la cabeza en respuesta a la pregunta de Blue Phoenix. Incluso ella no sabía lo que estaba pasando por la mente de Shifen. Después de todo, la actuación del hombre hasta ahora había superado sus expectativas. Esperemos que IFN no intente ser un tonto. Mientras no pelee con Sirius, hay más de un 50% de posibilidades de que Zero Wing gane la competencia. Blue Phoenix asintió, de acuerdo con las palabras de Phoenix Rain por completo. En el pabellón Dragón Fénix, aunque Martial Dragón era fuerte, él no era tan fuerte que ella no podía ver la diferencia entre ellos. Por otro lado, Blue Phoenix ni siquiera podía comenzar a adivinar qué tan grande era la brecha entre ella y Sirius. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Blue Phoenix pensó que esta situación era razonable. Después de todo, Martial Dragón había despertado recientemente su dominio. Sirius, por otro lado, ya era un anciano de unos 50 años. Frente a un viejo monstruo como Sirius, Martial Dragón no era más que un recién nacido. Martial Dragón solo tenía el potencial de competir con Sirius en el futuro. Aunque Shifen también era muy poderoso, aún no estaba calificado para enfrentar a Sirius. Por favor, no seas tonto. Blue Phoenix de repente se preocupó por Shifen. Los expertos eran seres orgullosos. Cuando se encontraron con expertos más fuertes, tuvieron la necesidad de desafiarlos. Además, las oportunidades de luchar contra viejos monstruos como Sirius eran extremadamente raras. Si Shifen actuó precipitadamente e intentó luchar contra el propio Sirius, esta competencia realmente habría terminado para el equipo de batalla Asura. Mocoso, ¿qué estás esperando? Sirius, que esperaba en el ring de duelo, se rió suavemente mientras decía, ¿o eres un cobarde? Este viejo bastardo, Shifen puso los ojos en blanco ante la provocación de Sirius. Líder, ¿realmente vas a enfrentarlo? Preguntó Aqua Rose, que estaba sentada junto a Shifen. Después de sentir la intención asesina que irradiaba Sirius, ella había palidecido a un blanco fantasmal. Esta era la primera vez que sentía una intención asesina tan fría y tangible. Solo bañarse le robó el aliento. La diferencia en su experiencia de combate fue como la diferencia entre el cielo y la tierra. Estaban en niveles completamente diferentes. Por supuesto que voy a enfrentarlo. Las oportunidades para luchar contra monstruos tan viejos no llegan muy a menudo, dijo Shifen mientras contenía la emoción en su corazón. Lentamente, se acercó al anillo de duelo. Capítulo 792. El IFN que no puede ser subestimado. Al ver a Shifen acercarse al ring de duelo, Phoenix Rain frunció el ceño. IFN todavía es demasiado joven y agresivo.
Aunque Phoenix Rain podía entender el deseo de Shifen de desafiar a expertos poderosos, también debería considerar el tiempo y el lugar. Sirius era un viejo monstruo contra el que Shifen no tenía ninguna posibilidad, ya que lo era en este momento. Incluso si quería desafiar a Sirius, al menos, primero necesitaba despertar su dominio. De lo contrario, el único resultado sería una derrota miserable. Cuando Blue Phoenix vio esto, sin embargo, de alguna manera envidiaba a Shifen. Viejos monstruos como Sirius se encontraban en la verdadera cima del dominio de Dios. Por lo tanto, el objetivo final de muchos expertos en juegos era desafiar a monstruos como Sirius y salir victoriosos para demostrar que también son dignos de estar en la cima. Blue Phoenix aún no había calificado para desafiar a esos viejos monstruos. Sin embargo, Shifen lo hizo. ¿Por qué no tendría envidia? Aunque Sirius tenía la intención de provocar a Shifen, esto demostró que reconocía la fuerza del espadachín. Creía que Shifen estaba calificado para desafiarlo. De lo contrario, un viejo monstruo como Sirius no se rebajaría tanto como para provocar a un joven. Si ella estuviera en los zapatos de Shifen, ella también aceptaría este desafío para ver qué tipo de alturas podría alcanzar. Este niño está loco. En realidad está desafiando a Sirius. Una sonrisa victoriosa emergió en la cara de Uaki Usui cuando vio a Shifen subir por el anillo de duelo. Para reclutar a Sirius para el equipo de batalla de los Leones Gloriosos, ella había hecho una poderosa promesa a los lobos de batalla. Si no lo hubiera hecho, los lobos de batalla no habrían permitido que Sirius se uniera al equipo. Incluso Uaki Usui no estaba seguro de la verdadera fuerza de Sirius. Sin embargo, estaba segura de una cosa: cuando conoció a Sirius por primera vez, había querido probar las habilidades del hombre. Por lo tanto, había contratado a más de una docena de guardaespaldas profesionales de primera clase para luchar contra el viejo. El resultado de esa pelea había superado con creces sus expectativas. Cada uno de los guardaespaldas que había contratado era un experto superior, sin embargo, ninguno de estos guardaespaldas ni siquiera había puesto un dedo sobre Sirius. Antes de darse cuenta de lo que había sucedido, todos sus guardaespaldas yacían en el suelo. No se había atrevido a mover un solo músculo. Había sentido como si las cadenas la hubieran atado. En ese momento, finalmente se dio cuenta de lo mucho que había subestimado a los expertos del mundo de los juegos virtuales. Después de todo, Sirius incluso había derrotado a su guardaespaldas más confiable, Everlasting War, con un solo movimiento. Uaki Usui había visto tales situaciones antes. Sin embargo, eso había sido cuando había contratado a personas comunes como guardaespaldas. Frente a Sirius, incluso los expertos no eran diferentes a las hormigas. Además, esto había sucedido en el mundo real. Mientras tanto, cuando Shifen y Sirius se pararon en el ring de duelo, mirándose, la atmósfera del escenario parecía congelada. No está mal. Sirius asintió levemente mientras observaba a Shifen. Has alcanzado tal nivel a una edad tan temprana. Incluso puedes soportar mi supresión mental. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a un mocoso tan prometedor. También aceptaste pelear conmigo. Antes de que comience el partido, ¿qué dirías para hacer una apuesta? ¿Una apuesta? Shifen no pudo evitar reírse cuando escuchó esto. ¿Qué quieres apostar? La chica llamada Fire Dance en tu equipo es muy prometedora. Sería un desperdicio para ella permanecer en su equipo. Ella podría tener un futuro aún más brillante, así que me gustaría aceptarla como mi aprendiz. Puedo ayudarla a avanzar en su camino. En el futuro, ella crecerá para superarme. Por lo tanto, si tu Asura Battle Team pierde, quiero que Fire Dance se convierta en mi aprendiz. Por supuesto, si nuestro Glorious Lions Battle Team pierde, te diré cómo avanzar en tus estándares de combate. ¿Qué piensas? ¿Cómo mejorar mi estándar de combate? Shifen tuvo que admitir que estaba tentado. Después de alcanzar su nivel, fue extremadamente difícil mejorar aún más. Despertar un dominio no fue una cuestión simple. Innumerables genios estaban atrapados en este cuello de botella y no pudieron ingresar a ese reino. Incluso él aún no había descubierto ninguna pista sobre el despertar de su dominio. Sin embargo, Sirius declaró que tenía ese método. En la opinión de Shifen, sin embargo, tal posibilidad debería existir. En el pasado, él había sido simplemente el líder del gremio de un gremio de segunda categoría. Tenía muy poca información sobre los principales poderes del mundo de los juegos virtuales. Estos poderes superiores habían existido durante décadas. Todos tenían sus propios métodos para nutrir a los expertos. Por lo tanto, no era del todo imposible para ellos descubrir un método para despertar un dominio.
Desafortunadamente, este método fue un secreto absoluto. De lo contrario, ¿cómo podrían los diversos supergremios nutrir a tantos expertos del reino de refinamiento? Esta fue la diferencia entre los gremios ordinarios y los supergremios. Un pequeño gremio tuvo suerte si incluso tenían algunos expertos de primer nivel. Un gremio grande era considerablemente poderoso si tenía varios líderes expertos del reino de refinamiento. Sin embargo, los supergremios podrían nutrir fácilmente a sus propios expertos en el reino de refinamiento. Un sistema de crianza experto sería un activo poderoso para Zero Wing. Shifen suspiró por dentro. ¿Qué piensas? Sirius preguntó seriamente. Esto no es algo que pueda decidir. Fire Dance tiene sus propios planes. Sin embargo, ¿qué pasa si ofrezco algo más como apuesta? Shifen estaba muy tentado por la propuesta de Sirius. Si pudiera obtener un método confiable para mejorar sus habilidades, en lugar de buscar el método él mismo, le ahorraría mucho tiempo. También podría usar ese método para nutrir a otros. ¿Algo más? No estoy tratando de menospreciarte, pero no hay nada en el mundo de los juegos virtuales que pueda tentarme. Sirius no esperaba que Shifen propusiera una contraoferta. No pudo evitar reírse cuando dijo, ni las monedas ni los objetos épicos están fuera de mi alcance. Solo necesito invertir un poco de tiempo para obtenerlos. Si intentas tentarme con esas cosas, no te molestes. ¿Qué pasa con el diseño estable? Shifen sonrió débilmente. ¿Qué dijiste? Sirius estaba sorprendido. Tienes el diseño estable. Un supergremio como Battle Wolves no tuvo problemas para obtener objetos épicos. Necesitaban poco tiempo para acumular una colección. De hecho, los lobos de batalla ya tenían varios objetos épicos. Por lo tanto, los artículos épicos no eran tentadores en lo más mínimo para Sirius. El diseño estable fue una historia diferente. Los diversos gremios grandes en el dominio de Dios se estaban volviendo locos con los montes. Estaban reuniendo frenéticamente los materiales necesarios para construir un establo. Sin embargo, aunque muchos gremios en todo el dominio de Dios habían obtenido los materiales necesarios, hasta ahora, ninguno había obtenido el precioso diseño estable. Adquirir este diseño fue simplemente demasiado difícil. Si los lobos de batalla pudieran obtener el diseño estable y comenzar a nutrir su montura del gremio antes que los otros gremios, el gremio superaría a su competencia por un amplio margen. Tendrían una mayor ventaja al competir por el dominio sobre el dominio de Dios. ¿Qué dices? Shifen entendió lo importante que era el diseño estable para un gremio. Era un elemento importante que podía aumentar la fuerza general del gremio. El diseño estable era mucho más valioso que varios elementos épicos. Incluso los supergremios estaban tratando desesperadamente de obtener el diseño estable. Después de todo, la resistencia al corte no fue suficiente para obtener el artículo. Uno también necesitaba ser afortunado. Con respecto a la propiedad de Shifen del diseño estable, ya no tenía una razón para ocultar la información. En cualquier caso, en el momento en que comenzó a construir el establo, el secreto estaría fuera. Tengo que decir, me conmueve su sinceridad. Cuando Sirius miró a Shifen una vez más, de repente sintió que el joven que tenía delante no era tan simple como había pensado. El hecho de que Shifen tuviera el diseño estable, que incluso Super Guilds no había podido obtener, era prueba suficiente de las habilidades del joven. Después de que ambas partes acordaron la apuesta, la cuenta regresiva llegó a su fin. Sirius de inmediato reveló una sonrisa mientras desenvainaba la gran espada roja de su espalda. Luego lanzó el arma violentamente hacia Shifen, que estaba a 20 yardas de distancia. Al instante, un mar de fuego emergió del suelo del anillo de duelo, transformándose en una bestia feroz que se abalanzó sobre Shifen. Capítulo 793. Espada famosa contra espada famosa. ¡Qué astuto, viejo bastardo! Shifen maldijo mientras veía el imponente fuego carmesí surgir hacia él, destruyendo todo a su paso y sellando su camino de retirada. Antes de que comenzara el combate, Sirius se había parado en la esquina del ring, enfrente de Shifen, deliberadamente. Burning Wave, una de las habilidades de la famosa fogata de la hoguera, era una habilidad de ataque AoE. Con la amplia gama de habilidades y el posicionamiento estratégico del anciano, Sirius había acorralado a Shifen perfectamente. Si Shifen saltara en el aire para evitar el ataque, se expondría en el aire, dándole a Sirius la oportunidad perfecta de asestar un golpe mortal. Romper. Shifen gritó abruptamente. Aliento de dragón. Inmediatamente, el grito de un dragón resonó por toda la arena, un rayo blanco atravesó el mar de fuego y se dirigió hacia Sirius.
En términos de atributos básicos, Shifen era mucho más fuerte que Sirius. Además, Dragon Breath fue una de las habilidades adicionales de Fragmented Legendary Heavenly Dragon's Breath. En términos de poder, la habilidad ya era más fuerte que la habilidad adicional de un arma épica. Por lo tanto, Dragon Breath podría romper fácilmente la ola ardiente de Sirius. El rayo blanco devoró a Sirius entero. ¿Se acabó? ¿Así? Todos en la audiencia estaban estupefactos. Sin embargo, Shifen no se relajó. Inmediatamente activó Indualki su título de maestro de esgrima antes de cargar hacia la ubicación anterior de Sirius. Sin embargo, antes de llegar a la mitad, Sirius salió del rayo blanco e irradió un tenue brillo púrpura. Cuando el rayo blanco de Dragon Breath chocó con el brillo púrpura, se dispersó en la nada. El viejo no recibió ningún daño del ataque. «¿Realmente viste mi truco?», dijo Sirius, sintiéndose un poco sorprendido cuando vio al joven atacar hacia él. Originalmente, tenía la intención de lanzar un ataque furtivo mientras el joven espadachín se relajaba. Sin embargo, parecía que el plan no era viable. Shifen no tenía la intención de darle tiempo a Sirius para reaccionar. Inmediatamente, activó la sombra ilusoria. De repente, 6 rayos azules de luz centellearon desde Killing Ray, llegando ante Sirius al instante. Shifen se movió como agua corriente. Sus ataques no tuvieron exceso de movimiento. Gracias al título de maestro de esgrima, su velocidad de ataque también aumentó un 20%. Se movía mucho más rápido de lo que una persona común podía percibir. Después de que las luces azules atravesaron a Sirius, apareció un profundo ceño en la cara de Shifen. En el momento siguiente, un rayo de luz roja le atravesó la cabeza desde un ángulo inconcebible. Sin dudarlo, Shifen acercó su espada abisal. ¡Dan! Cuando las dos espadas chocaron, las chispas se dispersaron e incluso el aire tembló. La onda expansiva del impacto quebró el escenario. Afortunadamente, Shifen había logrado bloquear la luz roja entrante justo a tiempo. Sin embargo, en el instante en que bloqueó el primer ataque, otro descendió hacia él. ¿Cómo? Shifen acababa de repeler uno de los ataques del Berserker. ¿Cómo podría haber lanzado otro ya? Además, no había podido detectar el ataque hasta que fue sobre él. Parar. Esta vez, Shifen usó Killing Ray para bloquear el rayo rojo desde arriba. ¡Qué alta resistencia! Shifen retrocedió un paso, el piso bajo sus pies se hizo añicos. Su brazo también estaba ligeramente entumecido. Esta fue la primera vez que bloqueó el ataque de un jugador que podría adormecerle el brazo. Como se esperaba de la famosa hoguera de la espada. Sobresale tanto en velocidad como en potencia. Después de este único intercambio, Shifen pudo decir que los atributos básicos de Sirius eran extraordinarios. Aunque Sirius era un berserker y tenía un crecimiento de fuerza extremadamente alto, lógicamente, su atributo de fuerza no debería ser tan alto incluso con una espada famosa. Por lo tanto, Shifen estaba seguro de que Sirius tenía más de un objeto épico. Era imposible para el berserker abrumarlo ligeramente con fuerza con solo la habilidad pasiva de hoguera. Sin embargo, este aún no era el problema más importante. A pesar de su intensa percepción de su entorno, no había podido detectar el ataque de Sirius. Ni siquiera había notado la trayectoria del ataque del viejo, además, sus ataques con Illusory Shadow deberían haber golpeado a Sirius, sin embargo, no había sentido que Killing Ray golpeara carne. Aunque los dos combatientes solo habían intercambiado movimientos por un breve momento, todos en las gradas de espectadores estaban atónitos. «Son tan rápidos». Phoenix Rain exclamó. La velocidad de ataque de Shifen fue incluso más rápida que cuando se enfrentó a Blue Phoenix. Incluso los movimientos de su mano eran solo un desenfoque para ella, sin mencionar la espada misma. «Vixis Rain, ¿por qué Sirius no perdió HP?» «Claramente vi que el ataque de Shifen lo golpeó», preguntó Blue Phoenix con curiosidad. «¿Golpearlo?» Phoenix Rain sacudió su cabeza. «Shifen no lo ha tocado una vez. ¿Cómo podría perder HP?» Pero vi las rayas de luz azul pasar a través del cuerpo de Sirius. Los ojos de Blue Phoenix se abrieron de par en par. Ella no podía creerlo. Sin embargo, la declaración había venido de Phoenix Rain, por lo que no podía ser falsa. Este es el poder de Sirius. Control absoluto. Phoenix Rain explicó lentamente, diciendo. Aunque parecía que el ataque de Shifen había golpeado a Sirius, en realidad, había una distancia muy delgada entre Sirius y la espada de Shifen. La brecha es imposible de ver a simple vista. Es natural que no pudieras notar la diferencia. Sin embargo, el juicio del sistema con los ataques es muy preciso.
Incluso si la brecha es una décima de milímetro, el ataque no contará. La boca del Fénix azul se abrió cuando escuchó esto. ¿Aún es humano? Blue Phoenix dudaba que ella pudiera evadir un ataque por un solo centímetro, e incluso había llegado al reino del vacío. Alguien en el reino de refinamiento solo tenía un control delicado sobre sus movimientos. Su percepción aún estaba lejos de ser comparable a la de un experto en el reino del vacío. Por lo tanto, esquivar un ataque por 3 centímetros sería un milagro. Mientras tanto, Sirius podría esquivar un ataque en menos de 1 centímetro. Fue inconcebible. Este es solo el comienzo. Sirius es mucho más fuerte de lo que puedes imaginar. Phoenix Rain suspiró mientras observaba a Shifen defenderse de los ataques de Sirius. En el ring de duelo, la alarma de Shifen creció mientras luchaba contra el viejo monstruo. No importa lo rápido que blandiera sus espadas, no podía golpear al berserker. Por el contrario, los ataques de Sirius se hicieron poderosos a medida que avanzaba la batalla. En este punto, estaba empezando a luchar para mantenerse al día. Los ataques de Sirius siempre golpeaban sus puntos ciegos. Los ataques también se hicieron más precisos. Casi había fallado en bloquear el último ataque del viejo. Finalmente, después de más de una docena de segundos, una raya de luz roja finalmente golpeó a Shifen. Sin embargo, la luz roja se detuvo justo antes de chocar con el cuerpo de Shifen, incapaz de continuar. ¿Es esta la fuerza de un dominio? Shifen no tuvo más remedio que activar la espada defensiva. Ninguno de sus ataques fue efectivo contra Sirius. Por otro lado, el berserker no tuvo problemas para aterrizar un ataque. A lo largo de la batalla, por alguna razón, Shifen había sentido como si alguien estuviera tirando de sus cuerdas. Asombroso. Has durado tanto tiempo sin usar una habilidad para salvar vidas. Sirius sonrió con calma mientras miraba al joven miserable que tenía delante. Ahora, en lugar de agarrar su gran espada con una mano, la transfirió a 2 manos. Como eres tan fuerte, te mostraré mi verdadero poder. Sirius levantó su gran espada carmesí en alto antes de bajarla hacia Shifen. De repente, el tiempo se detuvo. Solo la espada de Sirius se movió, descendiendo. Tan rápido. Aunque Shifen podía ver la luz de la espada acercándose, sabía que ninguna de sus espadas podría llegar a tiempo para bloquear el ataque. No, yo soy el que ha disminuido la velocidad. Inmediatamente, Shifen recordó otra de las habilidades de Bonfire, Flame Dragon's Flash. Cuando se activa, reduce la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de todos los enemigos dentro del rango de ataque en un 60% y triplica la fuerza del usuario cuando ataca. Este movimiento fue famoso por ser imbloqueable. Un aumento de fuerza del 300% fue mucho más poderoso que un aumento de daño de la misma cantidad. Con fuerza, uno podría destruir la defensa del oponente, haciendo que el oponente exponga una debilidad. Entonces se podría dar un golpe fatal. Shifen sabía que era demasiado tarde para bloquear el ataque. Además, los recuentos de bloque de la hoja defensiva ya se habían agotado. No tenía defensa contra este ataque en absoluto. Por lo tanto, no tuvo más remedio que usar Silent Steps, evadiendo la luz de la espada y apareciendo detrás de Sirius. Sin embargo, justo cuando Shifen estaba a punto de golpear al berserker, Sirius giró, como si hubiera esperado el movimiento, y balanceó la gran espada en un arco hacia el lado derecho de Shifen. La fuerza opresiva de la gran espada incluso suprimió el aire a su alrededor. A pesar de que el atributo de fuerza de Shifen también era muy alto, sus movimientos se sentían tan restringidos bajo la presión masiva de Bonfire que incluso luchó por respirar. Sin otra opción, Shifen activó el descenso del dios del trueno y el poder del dragón celestial. Los atributos de Sirius eran extremadamente altos. El berserker incluso había triplicado su fuerza. Ser golpeado por la gran espada de Sirius no era cosa de risa. Un golpe crítico incluso podría matarlo en el acto. Capítulo 794. Concurso de fuerza. En el instante en que el rayo asesino de Aguamarina 1 y la hoguera carmesí chocaron, un boom sacudió el anillo de duelo. Con las 2 espadas en el centro, el piso de piedra del escenario se hizo añicos, las nubes de polvo llenaron el aire. Tan pronto como pasó la onda expansiva, una figura voló a través de las nubes de polvo y se estrelló contra el suelo. Tan pronto como esa figura aterrizó, sin embargo, se puso de pie. Lo logré, murmuró Shifen mientras se ponía de pie. Echó un vistazo a su mano temblorosa y sonrió con amargura al decir, tiene tanta fuerza. Las 36 espadas famosas del dominio de Dios tenían sus propias fortalezas. Entre ellos, Bonfire era famoso por su poder destructivo.
Sus habilidades eran incomparablemente violentas. En manos de un berserker, el arma podría derribar una ciudad. A pesar de que sus atributos básicos eran ligeramente más altos que los de Sirius, después de activar el poder del dragón celestial y aumentar su fuerza en un 100%, el ataque del berserker aún lo había enviado a volar. Afortunadamente, sin embargo, el poder del dragón celestial había aumentado tanto su HP como su defensa en un 300%. El descenso del dios del trueno también tuvo un efecto de reducción de daño. Por lo tanto, incluso después de recibir el ataque, solo había perdido un poco más de 200 HP. Afortunadamente, con el poder del dragón celestial, el HP máximo de Shifen alcanzó más de 48,000. Incluso sin el descenso del dios del trueno, el ataque de Sirius apenas podía arañar a Shifen. Shifen es fuerte. Incluso después de que el líder usó el flash del dragón de llama, sufrió muy poco daño. Blood-Sun estaba casi sin palabras después de ver a Shifen casi ileso. La guerra eterna quedó igualmente estupefacta. Su recuerdo del destello del dragón de llama de Sirius todavía estaba fresco en su mente. Si bien Sirius le había ofrecido orientación, el berserker había usado un solo golpe para acabar con él, sin embargo, Shifen solo había perdido un poco más de 200 HP. Fue sorprendente. Además, Shifen había durado tanto tiempo contra Sirius. Shifen fue la primera persona que había visto capaz de tal hazaña. Ningún miembro del Glorious Lions Battle Team podría durar 10 segundos contra Sirius. Activar sus habilidades Berserk no había cambiado eso. Sirius aún podría terminar con sus vidas en 10 segundos sin depender de una habilidad Berserk. La diferencia en las técnicas de combate entre Sirio y sus subordinados era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Nunca me había dado cuenta de que Shifen había retenido tanta fuerza. En realidad puede lidiar con un viejo monstruo. Se siente como si fuera aún más fuerte que Martial Dragón. Una luz brilló en los ojos de Blue Phoenix. No pudo evitar admirar la fuerza de Shifen. Si hubiera sido ella quien luchara contra Sirius, el combate ya habría terminado. En efecto. Shifen es más fuerte que Martial Dragón. Sin embargo, esto es solo en términos de habilidades y atributos. Realmente es una maravilla cómo Zero Wing ha obtenido tantas armas y equipos épicos. Phoenix Rain pensó profundamente mientras observaba a Shifen, que estaba orgullosamente en el ring de duelo. Después de ver este partido, finalmente tuvo una comprensión relativa de Shifen. La fuerza de Sirius hablaba mucho por sí misma. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a un monstruo como Sirius, Shifen podía confiar en sus atributos básicos para compensar sus deficiencias. Uno podría imaginar cuán poderosos eran sus atributos básicos. Uno no podría confiar en el equipo Dark Gold para obtener atributos como este. Los artículos épicos fueron la única explicación. Sin embargo, ¿qué tan preciosos eran los artículos épicos? Incluso ahora, el pabellón Dragón Fénix solo tenía unos pocos. Sin embargo, entre el equipo de batalla Asura, más de un miembro usó o manejó su propio objeto épico. Según sus estimaciones, Aqua Rose y Fire Dance deberían poseer al menos un elemento épico. En cuanto a Violet Cloud, el clérigo aún tenía que luchar, por lo que no lo sabía. Sin embargo, esta idea fue lo suficientemente aterradora. Después de todo, Phoenix sabía muy bien que estos artículos épicos se originaron en Zero Wing. Después de que Shifen activara su habilidad Berserk, no perdería el tiempo. Inmediatamente, cargó contra Sirius, yendo a matar. Con su HP y defensa, no necesitaba preocuparse por los ataques de Sirius. Podía darse el lujo de cambiar golpe por golpe. Cuando Shifen estaba a punto de llegar antes que Sirius, saltó al aire. Luego levantó Killing Ray, el poder del fuego y los rayos se reunieron alrededor de la espada. Explosión de llamas de trueno. Inmediatamente, el ataque suprimió el espacio alrededor de Sirius. La supresión espacial reduciría la velocidad de movimiento de todos los enemigos. Con el amplio rango de la habilidad, Sirius no tenía a dónde esquivar. Efectivamente, Sirius no mostró intenciones de evitar el ataque. En cambio, cruzó la hoguera frente a su cuerpo, totalmente decidido a recibir los elementos descendentes. Auge. El fuego y los rayos devoraron al berserker por completo. Sin embargo, en el instante en que los elementos entraron en contacto con Bonfire, la espada famosa los absorbió como si fuera un agujero negro. Esta habilidad seguramente tiene un golpe. Sirius reveló una sonrisa emocionada después de que Bonfire terminó de absorber las llamas y los rayos. Más grietas aparecieron debajo de sus pies.
Sin embargo, gracias a ti, finalmente tengo la oportunidad de usar esta habilidad al límite. La habilidad Berserk que había aprendido era algo única. El nombre de la habilidad era Bautismo de Fuego. Para mostrar el poder de la habilidad, necesitaba absorber una cierta cantidad de daño de un solo ataque. Además, podría ejercer más fuerza de la habilidad Berserk dependiendo del daño que recibió del ataque. En el pasado, había tenido suerte si sus oponentes le permitían mostrar el 50% del poder de la habilidad. Sin embargo, el ataque de Shifen le permitió ejercer el 100% de los efectos de la habilidad. Actualmente, la bonificación de Bautismo de Fuego alcanza el 120%. Su velocidad de ataque aumentó en un 100%, y su HP aumentó en un 200%. 6 cuchillas de fuego también aparecieron alrededor de su cuerpo. Mientras tanto, el bautismo de fuego duró 1 minuto completo, que fue tiempo más que suficiente para terminar el partido. Shifen tuvo un mal presentimiento cuando escuchó las palabras de Sirius. Sin embargo, antes de que Shifen pudiera reaccionar, las 6 espadas en llamas se dispararon hacia él. Tan rápido. Al ver las espadas de fuego que se acercaban rápidamente, Shifen instintivamente blandió Killing Ray y la Abyssal Blade. Pen, 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 6 fuegos brillantes se dispersaron a su alrededor mientras repelía las armas de fuego. Sin embargo, el ataque también había enviado a Shifen volando a través de 10 yardas, apareciendo 3 daños de más de menos 300 puntos sobre su cabeza. ¿Cómo es esto posible? Todos los miembros del equipo de Asura Battle se sorprendieron cuando vieron a Shifen volar por los aires. Sabían muy bien cuán fuertes eran los atributos básicos de Shifen. Esta fue la primera vez que vieron a alguien o algo arrojar a Shifen después de que activó el poder del dragón celestial. El poder del dragón celestial aumentó la fuerza de Shifen en un 100%. Con el atributo de fuerza actual de Shifen, un aumento del 100% incluso le permitió enfrentar a un High Lord, sin embargo, Sirius lo había enviado a volar. ¿Cómo podrían no estar conmocionados? Después de aterrizar, Shifen miró a Sirius con miedo en sus ojos. ¿Es esta la verdadera fuerza de estos viejos monstruos? Shifen miró sus brazos temblorosos, la emoción brillando en sus ojos. Otros podrían no saber lo que acababa de pasar, pero como la persona responsable de desviar esas espadas de fuego, Shifen entendió bien los eventos. En cuanto a la fuerza, Shifen fue definitivamente más alto que el de las cuchillas de fuego. Sin embargo, Sirius podía controlar las 6 espadas de fuego hasta sus límites. Una espada de fuego podría no tener la fuerza suficiente para dominarlo, pero si 2 espadas combinaran su fuerza, entonces serían más fuertes que él. Aunque combinar la fuerza de 2 espadas sonaba simple, darse cuenta de la acción fue extremadamente difícil. Para lograr esta hazaña, uno necesitaba ambas espadas para atacar la misma ubicación al mismo tiempo. Solo así podríamos combinar el atributo de fuerza de ambas espadas. Ningún jugador común podría lograr la precisión y habilidad que requería esta hazaña. Incluso él, como era ahora, no pudo lograr esta hazaña. Sin embargo, Sirius lo había hecho. Además, controlaba las espadas desde una larga distancia. Pelear contigo hasta este punto me ha hecho bastante feliz. A cambio, te mostraré mi movimiento más fuerte y definitivo, proclamó Sirius mientras sonreía emocionado a Shifen. Con una leve sonrisa, señaló a Bonfire a Shifen. Inmediatamente, las 6 espadas de fuego dispararon hacia Shifen, las 6 se combinaron en una sola arma en llamas. TL Notas. 1 Aguamarina Killing Ray. El color de Killing Ray ha cambiado de esmeralda a aguamarina. Error de traducción, 21 de septiembre, 2018. Aquellos que lean el capítulo 724 en adelante después del 21 de septiembre de 2018 pueden ignorar esta nota. Capítulo 795. 6 espadas en una. Cuando las 6 espadas de fuego se fusionaron en una, las llamas carmesí se volvieron de un blanco brillante. Dondequiera que fuera esta arma blanca en llamas, el suelo de piedra blanca debajo de ella se derritió. Al ver la espada de fuego blanca volar hacia él, la expresión de Shifen se volvió sombría. ¿Qué tan fuerte es él? Fusionar 2 espadas de fuego juntas ya era una tarea increíblemente difícil. Si uno no pudiera sincronizar las espadas perfectamente, incluso un error de 1/10 de milímetro arruinaría la fuerza combinada, resultando en ataques individuales. Sin embargo, ahora, Sirius había fusionado las 6 espadas de fuego en una. La fuerza compuesta no era cosa de risa. El arma blanca ardiente poseía 3 veces la fuerza de la combinación anterior. Muy bien, es hora de poner fin a esta batalla. Sirius entrecerró los ojos. Shiu.
Un estallido sónico resonó en todo el anillo de duelo cuando la espada blanca de fuego cubrió una docena de yardas en un instante, llegando al corazón de Shifen. Aunque Shifen quería esquivar la espada, Sirius ya se había aferrado a él. Si se movía lo más mínimo, Sirius inmediatamente ajustaría la trayectoria de la espada. Defenderse mientras se movía también era mucho más difícil. Su única opción era permitir que la cuchilla llameante se acercara al rango crítico antes de esquivarla. En el instante en que la espada estuvo dentro del alcance, Shifen se hizo a un lado. Es inútil. Ya he predicho tus acciones. Sirius sacudió la cabeza mientras ordenaba la espada de fuego blanca con un pensamiento. La espada cambió repentinamente su trayectoria, apuñalando hacia el corazón de Shifen una vez más. Sin embargo, Shifen se había preparado para este momento. De repente, Killing-Ray lanzó un deslumbrante resplandor blanco. Estallido de la llama. La luz blanca hizo que la temperatura del anillo de duelo se disparara instantáneamente. Matar a Ray luego se transformó en un rayo de luz blanca que chocó con la espada de fuego. Auge. Todos en las gradas de espectadores sintieron que sus corazones temblaban y se rompían los tímpanos. En el momento siguiente, un pequeño cráter con un radio de más de 2 yardas apareció en el epicentro de la colisión. El cráter se había quemado negro como si fuera creado por un meteorito. Mientras tanto, como una bala de cañón, Shifen voló a más de 20 yardas de distancia. Su HP cayó instantáneamente en más de 1,500 puntos. Cuando aterrizó, el piso de piedra bajo sus pies se agrietó, las fisuras se extendieron a más de 5 yardas de él. A medida que el boom ensordecedor pasó, el silencio se apoderó de la audiencia. Todos estaban estupefactos. ¿Es realmente una batalla entre humanos? Este pensamiento resonó continuamente en la mente de todos. Los dos luchadores en el ring de duelo se sentían más como monstruos en lugar de jugadores. No solo ambos fueron asombrosamente rápidos, sino que sus fortalezas y velocidades de reacción también fueron increíbles. Habían utilizado la función de cámara lenta del sistema para ver a los dos combatientes chocar. De lo contrario, no habrían tenido una sola pista sobre lo que había sucedido. Snow, ¿sabes algo sobre esa espada de fuego? ¿Es una habilidad?, preguntó Zhao Yueru, la emoción brillando en sus ojos. Incluso después de ver la pelea durante mucho tiempo, no podía entender por qué esa arma ardiente era tan inmensamente poderosa. Anteriormente, solo había infligido a Shifen alrededor de menos 300 de daño. Ahora, no solo había infligido más de menos 1,500 daños, sino que la fuerza que contenía también había aumentado enormemente. Sin embargo, ella solo había visto las 6 espadas de fuego carmesí fusionarse en una. Si ella pudiera combinar sus hechizos de manera similar, ¿cuán devastadoramente poderosos podrían llegar a ser sus hechizos? Gentle Snow simplemente negó con la cabeza en respuesta a la pregunta de Zhao Yueru. Esta era la primera vez que había visto algo así. La idea de combinar ataques para mejorar la fuerza de una habilidad nunca había pasado por su mente antes. Nunca había imaginado que la fuerza combinada produciría efectos tan abrumadores. Aunque podía decir lo que estaba pensando su amiga, no creía que el ataque de Sirius fuera tan simple como fusionar las 6 espadas de fuego para atacar simultáneamente. Después de todo, cuando luchaban contra los jefes de mazmorra, a menudo había casos en que varios hechizos golpeaban al jefe simultáneamente. Sin embargo, ninguno de esos casos había producido tales efectos combinados. Además, si las 6 espadas de fuego se hubieran combinado para atacar simultáneamente, 6 daños deberían haber aparecido sobre la cabeza de Shifen. Sin embargo, solo había aparecido uno. Por lo tanto, el ataque de Sirius no fue tan simple como parecía. De lo contrario, con el estándar de combate actual de Shifen, no había razón para que no pudiera usar esa técnica también. Como Shifen no estaba usando esta técnica, eso solo podía significar una cosa: no era capaz de usarla. Pensando en este punto, Gentle Snow tembló involuntariamente. Las técnicas de combate que Shifen había exhibido habían superado su imaginación desde hacía mucho tiempo, pero incluso un experto poderoso como Shifen no podía usar esta técnica de combinación. Uno podría imaginar cuán poderoso era Sirius. Además, en este punto, era obvio que Shifen ya había activado su habilidad Berserk. Aún así, estaba en desventaja. En contraste, Sirius aún no había sufrido un solo punto de daño. Mientras todos se enfocaban en la batalla, Sirius había lanzado otro ataque. No tenía intenciones de permitir que Shifen recuperara el aliento. Una y otra vez, la espada de fuego blanco atacó.
Aunque Shifen logró bloquearlos, los ataques lo enviaron volando repetidamente. Muy rápidamente, su HP cayó por debajo del umbral del 50%. ¿Ese viejo es realmente humano? Blue Phoenix se quedó sin palabras mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. Otros podrían no comprender cuán complejo y elaborado fue el ataque combinado de Sirius, pero ella sí. Además, ella incluso había intentado la técnica antes. Actualmente, apenas podía fusionar dos ataques en uno. Agregar incluso un ataque a la combinación aumentaría la dificultad de la técnica exponencialmente. Aunque los ataques combinados podrían aumentar su potencia de fuego tremendamente, esta técnica colocaba una carga extremadamente pesada en su concentración. Después de 3 usos, no tuvo más remedio que ingresar al modo de suspensión. En contraste, no solo Sirius era capaz de fusionar 6 ataques, sino que también podía atacar más de una docena de veces. Mocoso, realmente eres duradero. Eres la primera persona que dura tanto tiempo contra este movimiento. Sin embargo, ahora que has usado esa habilidad que mejora tu poder de ataque, el próximo ataque no terminará simplemente volando a través del ring. Sirius se rió. ¿Es esta la verdadera fuerza de un dominio? Mientras Shifen observaba la hoja en llamas correr hacia él nuevamente, finalmente se dio cuenta de la brecha entre Sirius y él. Aunque sus atributos eran superiores, Sirius lo superó en lo que respecta a la aplicación de habilidades. Los expertos en los reinos de refinamiento podrían ejercer el 100% de su poder de combate, pero el anciano antes que él podría ejercer más que eso. Sin embargo, esta batalla también lo había ayudado a darse cuenta finalmente de lo que necesitaba para trabajar. Para luchar contra un viejo monstruo como tú, soy realmente afortunado, murmuró Shifen, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras veía la brillante espada blanca volar directamente hacia él. ¿Afortunado? Sirius se quedó momentáneamente sin palabras cuando escuchó los murmullos de Shifen. No había esperado que Shifen fuera un masoquista. Shifen de repente relajó su cuerpo antes de apretar más a Killing Ray. Blade Liberation. El arma que eligió no era otra que el rayo asesino de la espada sagrada. Los efectos de Blade Liberation cambiarían dependiendo de la calidad de la espada objetivo. En casos anteriores, cuando usaba la espada abisal como espada objetivo, su fuerza y agilidad aumentaban aproximadamente un 90%. Mientras tanto, Killing Ray era un arma de mayor calidad que el arma mágica. En el instante en que Shifen activó Blade Liberation, un brillo azul rodeó su cuerpo. Con un ligero movimiento de su brazo, el rayo asesino en su mano se transformó en un rayo que atravesó el aire hacia la espada de fuego blanco. Capítulo 796. Poder divino. Cuando los rayos y el fuego chocaron, el destello cegó momentáneamente a todos los que estaban mirando. Con el auge que resonó en todo el lugar, Shifen se vio obligado a retirarse 3 pasos antes de que pudiera estabilizarse. Después de lo cual, un daño de más de menos 100 puntos apareció sobre su cabeza. En cuanto a la espada de fuego blanca, el ataque la había arrojado a un lado. Cuando el público vio esto, quedaron estupefactos. ¿Qué tan fuerte es Yefen? ¿Quién es Yefen? ¿Pueden los jugadores actuales realmente alcanzar este nivel? Antes, los miembros de la audiencia habían admirado algo la fuerza de Shifen. Ahora, sin embargo, esa admiración se había convertido en shock. Fue especialmente cierto para aquellos que conocían a Sirius. Esta debería haber sido una batalla unilateral. Nadie podría haber imaginado que Shifen todavía tenía una carta de triunfo. Aunque no se pararon en el ring, pudieron sentir el poder violento que irradiaba el cuerpo de Shifen. Muchos de ellos habían sentido este poder en el pasado. Uno solo experimentó este poder mientras atacaba una mazmorra de equipo a gran escala. Este era el poder de un Greatlord. En este punto, la presión que sentían de Shifen era aún mayor que la presión que sentían de los grandes señores que habían luchado antes. Estaban sin aliento. Vixis Rain, ¿quién es Yefen? Durante un tiempo, Blue Phoenix se quedó sin palabras mientras miraba al brillante Shifen. Después de su propio combate contra él, había visto la brecha entre el espadachín y ella misma con bastante claridad. Su fuerza no había estado fuera de su alcance. Ahora, sin embargo, parecería que la fuerza que Shifen había usado contra ella solo había sido la punta del iceberg. Si luchara contra este tipo de poder violento, lo más probable es que muriera en un instante. Sin responder a la pregunta de Blue Phoenix, Phoenix Rain permaneció en silencio mientras seguía mirando al hombre llamado Yefen. Parece que realmente es subestimado Zero Wing. No es de extrañar por qué se atrevieron a pelear con el ejemplar Willow.
Entonces, el gremio aún había escondido a un experto así. La alegría inundó Phoenix Rain. Inicialmente no había tenido muchas esperanzas para el equipo de batalla Asura. Solo esperaba ganar algunos partidos y ganar una pequeña fortuna en la arena oscura. Después de todo, el Dark Arena solo se había establecido recientemente. Muchos expertos se consideraron por encima de tales peleas. Ahora, sin embargo, con la fuerza que el equipo de batalla Asura acababa de mostrar, definitivamente podían luchar por un alto rango en la arena oscura. Y Efen. El choque llenó la guerra eterna cuando vio a Shifen relativamente ileso después de recibir el ataque combinado de 6 en 1 de Sirius. Otros podrían no darse cuenta de lo fuerte que era Sirius, pero él lo sabía. Para obtener los derechos para albergar la arena oscura, Uaki Usui había pagado un precio extremadamente alto, convenciendo a los lobos de batalla para que prestaran varios objetos épicos del gremio al equipo de batalla de los leones gloriosos. Blood Sun solo poseía un objeto épico. Sirius, sin embargo, tenía dos. El Berserker incluso tenía una espada preciosa de calidad indeterminada. Los atributos de la espada atesorada eran incluso ligeramente más altos que un arma épica. En otras palabras, Sirius tenía el equivalente de 3 objetos épicos sobre él. Puramente en términos de atributos, particularmente fuerza, Sirius fue, con mucho, el berserker más fuerte que jamás haya visto. Sin embargo, incluso después de combinar la fuerza de 6 espadas, Sirius solo había podido repeler a Shifen. El espadachín solo había recibido una pequeña cantidad de daño por el impacto resultante. En este punto, la guerra eterna no podía comprender cuán alta era la fuerza de Shifen. Anteriormente, había pensado que la fuerza de Shifen era más o menos igual a la suya. Mirando hacia atrás ahora, su suposición era risible. Igual. Se sobreestimó a sí mismo. Mientras tanto, en el ring de duelo, el nuevo desarrollo también sorprendió a Sirius. Entonces, esta es la razón por la que estabas tan seguro de enfrentarte a mí. En este momento, incluso Sirius tomó en serio esta pelea. Sin embargo, todavía eres un tonto si crees que puedes derrotarme. Diciendo eso, Sirius dirigió la espada de fuego para atacar a Shifen nuevamente. Ese ataque es tan difícil de bloquear incluso después de activar Duofold Berserk. Parece que no puedo proceder con la fuerza bruta solo. Al ver las llamas blancas volar hacia él una vez más, Shifen dio un paso adelante y abruptamente cargó contra Sirius. Desde el punto de vista de un extraño, solo había perdido alrededor de 100 HP. Actualmente tenía 48,000 HP, por lo que 100 puntos de daño eran insignificantes. Sin embargo, solo aquellos que habían experimentado el ataque combinado 6 en 1 de Sirius sabían lo poderoso que era el ataque. Si no fuera por el aumento del 300% en su defensa, así como por el efecto de reducción de daño del descenso del dios del trueno, habría perdido mucho más HP. Mientras tanto, Blood Liberation no solo mejoró su fuerza. La habilidad también aumentó su agilidad. Por lo tanto, había recibido un gran impulso a su velocidad de movimiento, velocidad de ataque y flexibilidad. Aunque el ataque combinado de Sirius podría multiplicar la fuerza detrás de su ataque, no podría aumentar su velocidad de ataque. Ahora que la velocidad de Shifen había aumentado una vez más, evadir la espada de fuego blanco se había vuelto mucho más fácil. En el momento siguiente, Shifen evitó fácilmente el arma ardiente, que no había podido esquivar antes. Shifen luego se acercó a Sirius a gran velocidad. Las espadas de fuego eran bastante fuertes. Sin embargo, para controlar esta fuerza, uno necesitaba invertir gran parte de su concentración, aún más después de combinar la fuerza de 6 espadas. Por lo tanto, Sirius se había visto obligado a permanecer en su lugar mientras dirigía las cuchillas en llamas. Como Sirius había concentrado su concentración en controlar las 6 espadas de fuego, el hombre no tenía poder de combate en este momento. Sin embargo, todavía había una distancia de más de 20 yardas entre Shifen y Sirius. Aunque Shifen fue rápido, la espada blanca en llamas obstaculizó su camino. Esto debería estar lo suficientemente cerca. Después de evitar el arma llameante una vez más, Shifen apretó su mano sobre Killing Ray y balanceó la espada sagrada. Trueno destellante. 4 arcos de relámpagos azules se abrieron camino hacia Sirius. Como si hubiera predicho este ataque, Sirius ordenó que la espada de fuego apareciera ante él un paso por delante de los rayos. Las llamas cortaban cada arco de relámpagos. En el instante en que la espada colisionó con el rayo, este último se hizo añicos. La espada de fuego luego avanzó hacia el corazón de Shifen. Toma esto.
Shifen no estaba sorprendido por la maniobra defensiva de Sirius. En cambio, reveló el meteorito ardiente y lo arrojó. Una raya roja de luz se estrelló contra la espada de fuego, haciendo que la espada blanca se detuviera antes de continuar hacia Shifen, habiendo perdido impulso. En este momento, Shifen pirateó las debilitadas llamas blancas, el impacto lo obligó a retroceder un paso. Esta vez, sin embargo, solo recibió un poco más de menos 50 de daño. ¿Tratando de ir a una batalla de desgaste? Sirius frunció el ceño ligeramente. No en mi reloj. El ataque combinado 6 en 1 puso una enorme carga en la concentración del usuario. Incluso él no pudo soportar la técnica por mucho tiempo. Si su pelea con el joven espadachín se prolongaba, colapsaría por extender demasiado su concentración, perdiendo el combate como resultado. Después de lo cual, una espada de fuego se separó de las llamas blancas. Aunque un ataque combinado 5 en 1 fue ligeramente más débil, fue suficiente para reprimir a Shifen. Mientras tanto, la otra espada podría encontrar una oportunidad para causar daño. Inmediatamente, la brillante espada de fuego blanco cargó hacia Shifen, mientras que la espada carmesí atacó al espadachín desde atrás. Mientras las llamas blancas repelieran a Shifen, él revelaría lagunas en su defensa. Esto haría mucho más fácil conseguir un golpe directo. Pen. Efectivamente, Shifen se vio obligado a retroceder un paso después de chocar con el ataque combinado 5 en 1. Sin embargo, justo cuando la otra espada de fuego estaba a punto de apuñalar al espadachín, una figura apareció repentinamente para bloquear el ataque. Phantom Kill. Después de mejorar la hoja abisal por un rango, el doppelganger de Shifen había ganado el 80% de sus atributos. Con su doble estado berserk, era un juego de niños para el doble bloquear una sola espada de fuego. Después de bloquear el ataque, el doppelganger de Shifen activó Indualki Windblade antes de atacar al enemigo berserker. Aunque Sirius quería usar la espada de fuego blanca para defenderse, Shifen tenía el arma inmovilizada. No podía acercarse al doppelganger. Cuando el doppelganger de Shifen llegó ante Sirius, el berserker finalmente renunció a su control sobre la espada de fuego blanca. Hizo una hoguera para defenderse contra la shove de doppelganger. Justo cuando la espada del doppelganger estaba a punto de golpear, el berserker evadió el ataque. Inmediatamente después, Bonfire mordió el cuerpo del doppelganger. Sin embargo, incluso después de que el doppelganger recibió el daño, no se retiró. En lugar del doppelganger, fue Shifen quien se paró frente a Sirius. Después de intercambiar posiciones con su doble, Shifen lanzó su espada hacia Sirius. Una raya de luz azul brilló. Sorprendido por el método de ataque no convencional, Sirius no pudo reaccionar y recibió el ataque de Shifen en su totalidad. El impacto masivo obligó a Sirius a retirarse. Aprovechando la oportunidad, Shifen siguió con una serie de más de una docena de cortes. Aunque Sirius intentó defenderse, no pudo bloquear los ataques de Shifen por completo. Como resultado, recibió varias huelgas más. Capítulo 797. Victoria completa. Sparks se dispersaron cuando las cuchillas chocaron. Aunque el intercambio parecía lento, en realidad, todo sucedió en un instante. El HP de Sirius se drenó como agua corriente. Solo después de que Sirius cayó al suelo y se quedó allí inmóvil, todos se dieron cuenta de que el HP del berserker había caído a cero. ¿Líder perdido? Imposible. Los leones gloriosos quedaron atónitos mientras miraban el cadáver inmóvil de Sirius en el ring de duelo. Ninguno de ellos se atrevió a creer en sus propios ojos. Sirius fue uno de los reyes lobos de los lobos de batalla. Sin embargo, ahora, había perdido ante un advenedizo sin nombre. Nada como esto había sucedido antes. De hecho, los leones gloriosos no fueron los únicos sorprendidos. Todos los miembros de la audiencia quedaron atónitos mientras miraban el nombre sobre el anillo de duelo. Víctor. Feng. Nadie había esperado este resultado. ¿Cómo podría terminar la competencia tan repentinamente? Después de una confrontación directa, el famoso Sirius había aprobado la derrota. Fue inconcebible. No estoy viendo cosas, ¿verdad? ¿Cómo puede el equipo de batalla Asura ser el vencedor? Es increíble. El Asura Battle Team es increíble. Los gloriosos leones, un equipo de batalla que había ganado 2 veces seguidas, habían perdido, 3-0, contra el equipo de batalla Asura. Solo aquellos que estén mirando probablemente creerán esto. Incluso ahora, el público aún no se había recuperado de su aturdimiento. Era como si el último y breve intercambio de antes se hubiera grabado en sus mentes. Definitivamente vale la pena estudiar las técnicas en esta batalla.
Los leones gloriosos no eran débiles. El Asura Battle Team fue solo un poco más fuerte. Aunque he perdido algunos materiales al apostar por los leones gloriosos, valió la pena ver esta batalla. Muchos entre el público habían apostado por la victoria del equipo de batalla de los leones gloriosos. Sin embargo, la mayoría de estas personas no estaban decepcionadas. Por el contrario, los niveles superiores de varias potencias mayores sintieron como si hubieran obtenido una gran ganancia. Las batallas de alto nivel que tuvieron lugar en esta competencia les habían enseñado mucho. Particularmente, les había permitido comprender la verdadera fuerza de cada equipo de batalla. Después de esta competencia, sería mucho más fácil lidiar con los miembros del equipo. Al mismo tiempo, todos se habían vuelto cautelosos sobre el equipo de batalla Asura. El miedo al gremio llamado Zero-Win se deslizó entre la multitud. Un pequeño gremio advenedizo como Zero-Win había obtenido tantos objetos épicos. Si alguien les hubiera dicho que Zero-Win no tenía antecedentes ni fuerza, no lo creerían. Big Sis Rain, ahora que el Asura Battle Team se ha vuelto tan famoso, probablemente será muy difícil organizar oponentes en el futuro. Aunque Blue Phoenix estaba feliz por Shifen, en la arena oscura, cuanto más fuerte era un equipo de batalla, cuanto más difícil fue encontrar un oponente. Cada equipo de batalla en Dark Arena luchó para obtener los derechos de hospedaje de la arena. Sin embargo, ese no fue un objetivo fácil. En primer lugar, un equipo de batalla necesitaba participar en 10 juegos, ganando 8. Solo entonces un equipo de batalla tendría derecho a desafiar al organizador de la arena oscura. Solo después de derrotar al equipo de batalla del organizador se obtendrían los derechos de hospedaje. Por lo tanto, los diversos equipos de batalla no aceptarían desafíos fácilmente. Fue aún más difícil para los equipos de batalla fuertes. Todos querían acumular victorias desafiando a los equipos más débiles. Por supuesto, para evitar que algunas personas eviten las batallas por completo, la arena oscura tenía un límite de tiempo. Si un equipo de batalla no pudiera encontrar un oponente dentro de 10 días, la arena oscura elegiría a un oponente al azar. Por lo tanto, los equipos más fuertes en Dark Arena no necesitaban temer la falta de retadores. Solo tuvieron que esperar un tiempo relativamente largo antes de poder completar los 10 juegos requeridos. Mucho cambiaría en el dominio de Dios después de 100 días. No importa, dijo Phoenix Rain mientras sacudía la cabeza. Anteriormente, me preocupaba que el equipo de batalla Asura perdiera miserablemente. En cuanto a futuros partidos, parece que vamos a hacer una fortuna de ahora en adelante. Big Sis Rain, ¿aceptaste otro partido antes de esto? Una comprensión golpeó a Blue Phoenix. Eso es correcto. Como el Asura Battle Team es un equipo nuevo, con miembros de un pequeño gremio, muchas personas habían solicitado una batalla. Algunos incluso habían prometido apostar favores y una cierta cantidad de materiales. Es una pena que cada equipo de batalla solo pueda competir en 3 partidos cada 10 días. Sería genial si pudiéramos organizar algunos partidos más. Phoenix Rain se echó a reír. Cuando pensó en los siguientes 2 equipos de batalla que tuvieron que enfrentar, no pudo evitar sentir lástima por esos equipos. Lo más probable es que los jugadores de esos equipos tenían un profundo resentimiento por ella en este momento. Cada uno de ellos había asumido que el equipo de batalla Asura era bastante débil. Ninguno de ellos hubiera imaginado que el equipo era en realidad un caballo oscuro. Solo que encontrar oponentes para los últimos 7 partidos le daría un ligero dolor de cabeza. Con suerte, IFN puede contenerse en futuros partidos. De lo contrario, encontrar un oponente será un problema, Phoenix Rain murmuró suavemente. Perdido. Realmente perdió. Cuando Uaki Usui escuchó los aplausos y vítores, su rostro se torció en una expresión fea. Perder un juego no era un problema importante para ella. Después de todo, los Leones Gloriosos solo necesitaban ganar 8 de cada 10 juegos. Sin embargo, no solo habían expuesto gran parte de su fuerza, sino que también habían perdido la competencia y sufrieron enormes pérdidas. Primal Emerald Wood y Soul Cultivating Stones no eran repollos que se encontraban fácilmente en las calles. Sin mencionar que también tuvieron que pagar las 1,000 piezas de equipo de oro oscuro de nivel 30 y 30,000 cristales mágicos. Una pérdida tan grande no terminaría con una leve picadura. ¿Quién sabía cuánto tiempo tendría que pasar para recuperarse? Sin embargo, perder dinero era secundario para ella. Su reputación era mucho más importante. Los niveles superiores de las grandes corporaciones se enterarían de la victoria de la Asura Battle Team. Era una garantía de que iniciarían investigaciones sobre IFN.
Si descubrían que ella había perseguido a Yefen lejos de los leones gloriosos, probablemente la tildarían con el título de ciega tonta. Sus superiores podrían incluso comenzar a cuestionar sus habilidades como gerente. Al acero. Tarde o temprano, me vengaré. Willow ejemplar se enfureció mientras pisaba fuerte. Le lanzó una mirada fulminante a Shifen antes de girarse para irse. Debajo del anillo de duelo, los miembros de Zero Wing celebraron y se regocijaron. «Líder, ¿estás bien?», preguntó Firedance mientras se acercaba a Shifen. Shifen parecía gastado. Su tez era pálida y cerosa. No se parecía en nada a un ganador. «No es nada. Simplemente gasté demasiado de mi concentración», respondió Shifen mientras sacudía la cabeza. Esta batalla había sido realmente peligrosa. Había hecho todo lo posible desde el comienzo de la batalla, llevando sus 5 sentidos al límite. Había permanecido completamente alerta durante todo el partido, temiendo que un momento de descuido le perdiera la pelea. El estándar de combate de Sirius era simplemente demasiado alto. Si este partido hubiera tenido lugar dentro de 2 o 3 semanas, definitivamente habría perdido. Aunque el equipo de Sirius ya era impresionante, el anciano incluso poseía varios artículos épicos, al final del día, no tenía un artículo legendario fragmentado. Tampoco había aprendido ninguna super habilidad. Estos 2 aspectos podrían mejorar el poder de combate de un jugador a pasos agigantados. Incluso a Sirius le costaría mucho tratar de cerrar la brecha confiando solo en las técnicas. Frente a la fuerza absoluta, todo tipo de trucos era inútil. Esta era la cruel realidad de los juegos. Por lo tanto, independientemente de si eran expertos o jugadores comunes, todos los jugadores priorizaron mejorar sus armas, equipos y habilidades. Mientras Shifen descansaba, Sirius revivió debajo del anillo de duelo y marchó directamente hacia Shifen. «Chico, sabes cómo esconder tu fuerza. Sin embargo, es posible que puedas vencerme ahora, pero será una historia diferente en el futuro», dijo Sirius, una cálida sonrisa apareciendo en su rostro severo. «Muy bien, ya dije suficiente. Según nuestro acuerdo, te daré esto. Con esta información, deberías poder mejorar aún más y alcanzar mi nivel un poco antes. Sin embargo, si obtienes o no el objeto dependerá de tus propias habilidades». Diciendo eso, Sirius le envió a Shifen un mensaje privado. Luego se volvió y se fue. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar Firedance, sacudiendo la cabeza y suspirando. Su reacción arrastró a Firedance. Al ver la reacción de Firedance, Shifen se rió entre dientes. Los dos habían discutido su apuesta a través del chat privado. Nadie sabía de su conversación. Si Firedance supiera que Sirius la había querido como su discípulo, probablemente se sentiría bastante incómoda. Sin embargo, aunque Shifen admitió que la guía de Sirius abriría muchas puertas para Firedance en el futuro, no pensó que ella tendría menos logros si permanecía a su lado. Tampoco permitiría que los lobos de batalla cazaran furtivamente a uno de sus expertos. Después de lo cual, Shifen abrió el archivo que Sirius le había enviado, con la intención de echar un vistazo a la información que había obtenido del viejo. ¿Qué tipo de información podría realmente darle la posibilidad de avanzar? Capítulo 798. Determinando la fuerza. Como un incendio forestal, la noticia de la victoria de la Asura Battle Team en la arena oscura se extendió por todo el dominio de Dios. Prácticamente minutos después de que terminara la competencia, la información sobre el equipo de batalla Asura había llegado a las manos de los diversos poderes principales del dominio de Dios. Los informes fueron tan detallados que incluso incluyeron información sobre los conocidos de los miembros del equipo de batalla Asura. Star Moon Kingdom, Maple City. Maple City ya se había convertido en la sede principal de Overwhelming Smile. Con el apoyo oculto de Underworld, el gremio había consolidado su posición como el señor supremo de la ciudad. Al mismo tiempo, Maple City se había convertido en la segunda ciudad más grande de la región oriental del Reino Estrella Luna. La población de jugadores de la ciudad superaba el 1.000.000. Aunque todavía estaba lejos de la grandeza de White River City, era superior a otras ciudades del reino. «Youlan, ¿por qué me has llamado aquí de repente?», exigió Feng Shuanyan, molesto, cuando entró en la sala de reuniones de la residencia, su mirada fija en el encantador y elegante Youlan. Debería haber tenido la mayor autoridad en la región oriental del Reino Estrella Luna. Sin embargo, debido a la gestión exitosa de Youlan de Maple City, los superiores de Underworld designaron a Youlan para manejar todo en la región. Esto lo enfureció. Había gastado todo ese esfuerzo para tratar con Zero Wing, pero Youlan se recostó y disfrutó de los frutos del trabajo de los demás.
Sin un enemigo con el que lidiar, naturalmente había sido fácil desarrollar Maple City. Si fuera por él, tampoco habría tenido problemas para manejar la tarea. No es nada importante. Solo quería decirte que retires a los miembros de Overwhelming Smile de White River City de inmediato y que se desarrollen en otro lugar, instruyó Youlan, sin prestar atención al comportamiento grosero de Feng Shuangyan. ¿Y por qué debería hacer esto? Dijo Feng Shuangyan, su expresión se oscureció mientras se indignaba un poco. ¿Sabes qué precio tan alto he pagado para solidificar mi posición en White River City? Aunque Zero Wing es muy fuerte, el señor supremo de White River City no está escrito en piedra. Ni se te ocurra pedirme que retire la sonrisa aplastante de White River City. Muchos de los miembros de Overwhelming Smile se centraron en todo tipo de misiones, incluidas las misiones de gremio, en White River City. Mientras completaran una cierta cantidad de misiones, el estado de sonrisa aplastante en White River City mejoraría. Después, podrían aceptar todo tipo de misiones raras de alto nivel. Incluso podrían recibir misiones épicas. Con Epic Quest, sería extremadamente fácil obtener todo tipo de armas y equipos de primer nivel. Incluso podrían encontrar nuevas herramientas estratégicas para la guerra. La reciente promoción del gremio incluso había desencadenado una búsqueda épica del gremio. Si completaban esta Epic Guild Quest, podría obtener una herramienta de guerra. Cuando comenzaron otra guerra con Zero Wing, incluso si Zero Wing tenía una gran cantidad de expertos, no creía que pudiera perder contra el gremio. Si se retiraran de White River City ahora, entonces todas las misiones de White River City que ya habían completado serían en vano. No podía renunciar a la ciudad ahora. Feng Shuangyan, esta no es mi decisión. Los superiores tomaron esta decisión. No tienes voz en este asunto. En cualquier caso, tiene 3 días para transferir a todos nuestros miembros a otras ciudades, declaró Youlan con frialdad. Eso no es posible. Feng Shuangyan estaba estupefacto. Los superiores esperaban obtener White River City, invirtiendo mano de obra y recursos en el esfuerzo. Sin embargo, ahora, habían decidido renunciar a la ciudad. No importaba cómo pensara al respecto, tal cosa era imposible. También consideré la decisión tonta. Sin embargo, después de ver la información que proporcionaron, cambié de opinión. No estoy en desacuerdo con la decisión, dijo Youlan. Luego arrojó un archivo a Feng Shuangyan, diciendo, míralo tú mismo. Esto es. Feng Shuangyan hirvió de rabia cuando vio el título de la carpeta. Informe de Ala Zero. Zero Wing era el enemigo jurado de Feng Shuangyan. Si no fuera por Zero Wing interrumpiendo sus planes una y otra vez, White River City ya habría sido suya. No habría sufrido bajo la opresión de Zero Wing como lo hizo ahora. Para empeorar las cosas, Zero Wing había florecido en la guerra en las montañas Stoneclaw, convirtiéndose en uno de los grandes gremios del reino Estrella Luna que incluso podría rivalizar con gremios de primer nivel. Esto también había debilitado significativamente la posición de Overwhelming Smile en la ciudad. Ahora, los miembros de Overwhelming Smile tuvieron que caminar con cuidado al encontrarse con jugadores de Zero Wing en las calles de la ciudad. Esto humilló a Feng Shuangyan. Sin embargo, aguantó porque sabía que aún no era el momento de pelear con Zero Wing. Ahora, después de esforzarse en silencio durante mucho tiempo, finalmente había tenido la oportunidad de apoderarse de White River City. Por lo tanto, no importa que, no podía darse por vencido en esta competencia por el dominio. Mientras obtuviera White River City, el favor que Youlan recibió de los niveles superiores de Underworld también se desvanecería. En ese momento, se convertiría en el líder absoluto de la rama de Underworld en Star Moon Kingdom en lugar de jugar como subordinado de una moza de cuernos verdes que solo había sido miembro de la organización por un corto tiempo. Sin embargo, después de que Feng Shuangyan leyó el informe del Ala Zero, su expresión emocionada se congeló, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Él palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo puede ser esto? Feng Shuangyan no podía creer lo que veía. ¿Cómo ha aparecido Zero Wing en Dark Arena? ¿Incluso derrotaron a un equipo de batalla que tiene el respaldo de un super gremio? Actualmente, Underworld era considerado una de las principales potencias del mundo de los juegos virtuales. La organización era más fuerte que la mayoría de los gremios de primer nivel. Con los años, había nutrido a muchos expertos. Sin embargo, todavía había una gran brecha entre ellos y los gremios de primer nivel, como el pabellón Dragón Fénix, sin mencionar los supergremios. Sin embargo, un gremio advenedizo como Zero Wing había logrado derrotar al equipo de batalla de un super guild. Esto fue simplemente inconcebible.
Los supergremios tenían demasiados expertos para contar. Incluso tenían existencias monstruosas. Los poderes que los apoyaban también eran profundos y complejos. Solo otros supergremios y supergremios de primer nivel podrían sacudir los cimientos de tales gigantes. Nadie más debería considerar intentarlo. A menos que Zero Wing tuviera un supergremio detrás, un supergremio. Feng Xuanyang de repente sintió que su cuerpo se enfriaba. Eso es correcto. Los superiores han llegado a la misma conclusión. Por lo tanto, ya no podemos provocar Zero Wing. No hay ninguna razón para seguir perdiendo el tiempo en Wither River City. En verdad, Youlan dudaba que Zero Wing tuviera el apoyo de un supergremio. Sin embargo, el cañón de pulso de maná en las montañas Stone Claw y los diversos rollos de matriz mágica, ahora, también tenían que considerar la actuación en el Dark Arena. Un simple gremio advenedizo no era capaz de lograr estas hazañas. Por lo tanto, era bastante posible que un supergremio apoyara el ala cero desde las sombras. Aunque era solo una posibilidad, Underworld no correría este riesgo. Entiendo. Transferiré a la mayoría de nuestros miembros a otras ciudades. Sin embargo, todavía tengo una misión que necesito completar. Feng Xuanyang asintió. Bien, pero que sea rápido, dijo Youlan antes de pararse y salir de la sala de reuniones. En otro lugar, Shifeng había llevado a Fire Dance y a los demás a Wither River City. En su camino de regreso, Shifeng examinó la información que Sirius le había dado. Entonces, este es el caso. Después de leer los archivos, Shifeng estaba tan feliz que le resultó difícil ocultar su sonrisa. Líder del gremio, ¿qué te ha puesto tan mareado? Preguntó Aqua Rose con curiosidad mientras se movía al lado de Shifeng. No es nada. Acabo de encontrar algo que puede ayudarte a mejorar tus estándares de combate. Shifeng se rió. Líder del gremio, ¿qué es? ¿Puedo echar un vistazo? Violet Cloud le envió a Shifeng una mirada anhelante. Fire Dance ya había llegado al reino de refinamiento. Este desarrollo puso un peso en el resto del equipo. Violet Cloud se sintió particularmente presionada. Estaba increíblemente ansiosa por volverse más fuerte. No hay necesidad de precipitarse. Estamos camino a allí ahora mismo. Diciendo eso, Shifeng señaló a la lejana empresa de comercio de velas. Capítulo 799. Secretos del dominio de Dios de Candleligh Trading Firm, sala especial de forja. Líder del gremio, aquí están los artículos que solicitó. Después de que Melancholic Smile entró en la habitación, apiló materiales sobre la mesa de piedra, creando un gran montón de artículos. Si los escalones superiores de otros gremios grandes vieran esto, se sorprenderían. Cada material fue extremadamente valioso. Algunos incluso fueron utilizados para construir un establo. Sin embargo, entre estos materiales, había un elemento que era particularmente llamativo. Un fragmento de una tableta de piedra plateada. Este fragmento claramente no era una materia prima. Shifeng recogió la tableta de piedra mientras transfería los materiales a su bolsa. Incluyendo los materiales que había ganado en la arena oscura, tuvo suficiente para comenzar la construcción del establo del gremio. Actualmente, los diversos gremios grandes estaban ocupados atacando mazmorras para recoger el diseño estable y los materiales necesarios para construir el edificio. Sin embargo, nadie hubiera imaginado que un pequeño gremio como Zero Wing tuviera ambos. Lo único que quedaba por hacer era construir el establo mismo. Shifeng no pudo contener su emoción. En el pasado, Shadow había invertido mucho tiempo para construir su establo. Para cuando el establo del gremio estaba completo, los jugadores principales del dominio de Dios habían superado el nivel 50. Muchos jugadores comunes incluso tenían sus propias monturas. Por otro lado, los jugadores principales de esta línea de tiempo solo habían alcanzado el nivel 30. Sin embargo, Zero Wing podría comenzar a construir su propio establo. Zero Wing sería el primer gremio en el dominio de Dios en revelar su monte del gremio al público. Las monturas ordinarias cuestan 40 de oro. Sin embargo, las monturas de gremio solo cuestan 25 de oro. Aunque la diferencia era solo 15 de oro, ningún jugador común podría permitirse eso, incluso si vendieran todo lo que poseían. Incluso los jugadores de élite del gremio tendrían que ahorrar durante mucho tiempo para acumular tanto. Debido a esta brecha de 15 oro, los jugadores del gremio podrían obtener sus monturas antes que los jugadores comunes. El único problema que enfrentaron los jugadores del gremio fue que necesitaban una cierta cantidad de puntos de contribución del gremio antes de poder comprar una montura del gremio.
Los GCP fueron recompensados automáticamente después de que uno completara una búsqueda de gremio. La cantidad de PCG variaba dependiendo de la dificultad de la misión, con misiones de mayor nivel que otorgan más puntos y misiones ordinarias y diarias que otorgan muy pocos. De hecho, se podría decir que el requisito de GCP no fue un problema importante. El dinero era lo único que los jugadores del gremio realmente necesitaban para comprar sus monturas del gremio. Líder del gremio, ¿esta tableta de piedra está relacionada con tus acciones misteriosas anteriores? Firedance sabía de sus planes para el establo del gremio. Sin embargo, estaba más preocupada por la declaración anterior de Shifen. Después de alcanzar su nivel de combate, fue extremadamente difícil avanzar más. Si realmente hubo un elemento que podría mejorar los estándares de combate de un jugador, debe ser desafiante. Eso es correcto. Esta tableta de piedra es el elemento que puede ayudar a todos a fortalecerse. Shifen asintió. La información que recibió de Sirius declaró que había todo tipo de habilidades en el dominio de Dios. Había habilidades ordinarias, habilidades generales, habilidades tabú y un tipo extremadamente raro de habilidad conocida como técnica secreta. Las técnicas secretas eran únicas en el dominio de Dios. Además, aprender una técnica secreta era diferente de aprender habilidades ordinarias, por lo que los jugadores podían aprender una habilidad con solo hacer clic en un botón. Las técnicas secretas también eran diferentes de las habilidades tabú, donde los jugadores solo debían alcanzar una cierta tasa de finalización. Para aprender una técnica secreta, los jugadores tenían que comprenderla. La comprensión de uno dependía del jugador. En cuanto a cómo se usaba la técnica secreta, eso también dependía del jugador. A diferencia de las habilidades habituales, una técnica secreta no aparecería en el menú de habilidades de un jugador incluso después de aprenderla. Las técnicas secretas también carecían de enfriamiento. Los jugadores pueden usar la técnica secreta cuando y como lo deseen. El único recurso consumido al usar una técnica secreta fue la concentración. Shifen había aprendido una técnica secreta antes. En verdad, una técnica secreta era solo un método único de utilizar técnicas de combate. Pasos vacíos se consideraba una técnica secreta de tipo juego de pies. Además, Sirius había revelado que su ataque combinado 6 en 1 era un subproducto de su técnica secreta. Aunque había sabido cómo usar esa técnica durante bastante tiempo, no había podido usar el ataque combinado 6 en 1. Sin embargo, aprender la técnica secreta había permitido que su estándar de combate alcanzara un nivel completamente nuevo, permitiéndole ejecutar un ataque combinado 6 en 1. Sin la técnica secreta, incluso con su dominio, una técnica tan compleja hubiera estado más allá de él. Mientras tanto, cuando se habla de técnicas secretas, Shifen inmediatamente pensó en la técnica de la espada secreta que había obtenido durante su ascenso a Blade Saint. En ese momento, no se había dado cuenta de cuál era el propósito de este artículo. La introducción de la tableta de piedra simplemente declaró que tenía algún tipo de poder divino y que necesitaba recolectar todos los fragmentos de la tableta de piedra para restaurar el patrón grabado. Por lo tanto, no se había molestado con la técnica de la espada secreta. Después de todo, obtener este solo fragmento casi le había costado la vida. ¿Qué tan difícil sería recolectar las 6 piezas? Por supuesto, la tableta de piedra de la técnica secreta que los lobos de batalla habían obtenido también estaba incompleta. Aún así, los jugadores aún podrían aprender del fragmento. Sin embargo, tenían que cumplir un requisito específico para aprender la técnica secreta que ocultaba. El requisito era cristales mágicos. Uno necesitaba inyectar una cantidad significativa de poder mágico en la tableta de piedra para activar la técnica secreta una vez. Además, esta técnica secreta no estaba completa. Si uno quería aprender la técnica secreta completa, tenía que recoger todos los fragmentos necesarios. Aunque Sirius le había dicho amablemente cómo activar la tableta de piedra de la técnica secreta, el viejo no le había dicho dónde encontrar una. Esta fue también la primera vez que Shifen había oído hablar de las técnicas secretas. Esta fue la tragedia que enfrentaron los jugadores de clase media y baja. A menos que uno fuera extraordinariamente afortunado, muchos de los secretos del dominio de Dios estaban más allá de personas como él. Técnica de espada secreta. Violet Cloud parpadeó mientras miraba la tableta de piedra en las manos de Shifen. Líder del gremio, ¿no pueden las clases cuerpo a cuerpo aprender esto? No. Cualquier clase puede aprender una técnica secreta. Sin embargo, algunos son más adecuados para ciertas clases.
Afortunadamente, no hay límite para cuántos jugadores pueden aprenderlo. Tome los pasos del vacío y el ataque combinado 6 en 1 de Sirius, por ejemplo. Estas técnicas de combate no son necesariamente adecuadas para nuestras clases. Sin embargo, si se utilizan correctamente, siguen siendo significativamente efectivos, explicó Shifen, sonriendo. En realidad, la técnica secreta que Sirius había aprendido era más adecuada para las clases de magia, mientras que Pasos del Vacío era más adecuada para asesinos que para espadachines. Sin embargo, cuando se usan, aún podrían mejorar significativamente el poder de combate de un jugador. Además de la idoneidad, cuánto tenía uno de una técnica secreta también era importante. Sirius había aprendido su técnica secreta de un fragmento. Por lo tanto, podría mostrar un inmenso poder con la técnica. Por otro lado, Shifen había aprendido Pasos del Vacío copiando a otro jugador. Su habilidad con la técnica era menos que basura. Por lo tanto, sus capacidades con Void Steps eran limitadas. Si hubiera aprendido la técnica de la espada secreta antes de su pelea con Sirius, habría sido mucho más fácil derribar al viejo. Al escuchar la explicación de Shifen, sus compañeros se quedaron sin palabras. Todos habían visto el ataque combinado 6 en 1 de Sirius. Nunca habían imaginado que la tableta de piedra que tenían delante era realmente algo tan sorprendente. Si pudieran aprender una técnica de combate así, tendrían una mayor probabilidad de ganar sus batallas, incluso contra oponentes más poderosos. Capítulo 800. Restricciones. Shifen no pudo evitar sonreír cuando vio el anhelo y la desesperación en los ojos de todos. Podía identificarse. Aunque la tabla de piedra de la técnica secreta es un artículo excelente, hay muchas restricciones. Incluso hay restricciones mientras uno está aprendiendo la técnica secreta en sí. Esta no es una tarea fácil, explicó Shifen. La tabla de piedra de la técnica secreta ayuda a los jugadores a aprender a utilizar mejor sus técnicas de combate. Mientras aprenden estos métodos, pueden incluso descubrir un gran avance y avanzar en sus estándares de combate. Por eso Sirio estaba tan seguro de su declaración de que Shifen podría fortalecerse si poseía una tabla de piedra de la técnica secreta. Si cada miembro de un gremio pudiera aprender la técnica secreta, su fuerza podría desafiar al cielo. Naturalmente, el sistema de Dios principal no permitiría tal situación. Aunque el legado dentro de una tablilla de piedra de la técnica secreta no expiraría, solo se podía usar una vez al mes. Además, solo 10 jugadores podían aprender la técnica cada vez que estaba disponible. Además, como solo poseía un fragmento, necesitaba crear una matriz mágica estabilizadora para utilizarla. Las matrices mágicas eran incomparablemente preciosas. Normalmente, era imposible que los jugadores obtuvieran los conocimientos necesarios para crear uno. Por otra parte, los reinos y los imperios mantuvieron una tapa muy apretada en cualquier información que tuvieran sobre las matrices mágicas, haciendo aún más difícil para los jugadores aprender el proceso. Por lo tanto, los jugadores tenían que confiar en los diseños de arreglo mágico que obtuvieron para enseñarles los mecanismos de producción de los arreglos mágicos. Actualmente, ningún jugador en el dominio de Dios sabía cómo producir matrices mágicas estabilizadoras. Solo podían obtenerlos de los PNJ. Aunque el dominio de Dios tenía innumerables PNJs, no todos los PNJs sabían cómo producir matrices mágicas. Incluso los poderosos NPCs de clase mágica rara vez sabían cómo producir matrices más profundas. El Stabilizing Magic Array resultó ser un arreglo mágico particularmente profundo, doble. Incluso los PNJs de clase mágica de nivel 3 tendrían grandes dificultades para producir una matriz de tal calibre. Este no era el único problema al que se enfrentaban. Estas matrices mágicas también requerían algo de cada jugador. Para aprender una técnica secreta de una tabla de piedra, los jugadores también necesitaban saber cómo producir matrices mágicas. Por supuesto, no necesitaban una comprensión completa del tema, pero sí la capacidad de producir un sencillo conjunto mágico intermedio. Por eso Shifen había llevado a su equipo a la sala especial de forja. El dispositivo de simulación de las salas especiales de forja de la firma Candlelign Trading ya había registrado toda la información que Zero poseía sobre las matrices mágicas. Incluso los diseños para el dominio polar de 9 estrellas y el conjunto mágico de teletransportación habían sido grabados. Los músicos podían ensayar fácilmente el proceso de producción sin necesidad de desperdiciar materiales preciosos. Solo necesitaban pasar unos cristales mágicos.
Cuando Shifen pensó en cómo los Battle Wolves carecían de una sala de forja especial propia, se imaginó cuántos materiales habían gastado para permitir que 10 jugadores aprendieran a producir un conjunto mágico intermedio. La idea era asombrosa. Sin embargo, los Battle Wolves fueron capaces de tal hazaña precisamente porque era un super guild. Un gremio de primera clase nunca podría permitirse aprender una técnica secreta sin una sala especial de forja. Si desea aprender la técnica secreta, tendrá que aprender a producir arreglos mágicos intermedios. Toda la información necesaria se encuentra en el interior del dispositivo de simulación. Aprenda la técnica lo más rápido posible. Una vez que puedas producir arreglos mágicos intermedios, podrás aprender la técnica secreta, explicó Shifen mientras señalaba hacia la bola de agua que fluye dentro de la sala de forja. ¿Aprender a producir arreglos mágicos intermedios? Aqua Rose repitió frunciendo el ceño. Esta tarea sería muy difícil. Como cursillista, ella dependía de encantamientos y runas para lanzar sus hechizos, por lo que tenía poca comprensión del tema. En realidad, cuando los jugadores de la clase mágica lanzan un hechizo, dibujan runas o cantan encantamientos para guiar a la mana elemental circundante y formar un conjunto mágico. Por supuesto, los hechizos de nivel superior requerían más runas y encantamientos. Como ella lo entendió, la matriz mágica de un hechizo de nivel 1 era el equivalente a una matriz mágica básica, mientras que la matriz de un hechizo de nivel 2 era el equivalente a una matriz mágica intermedia. Además, cuando se construye un arreglo mágico, el sistema no ofrece ninguna ayuda u orientación. Los jugadores tenían que dibujar las runas o cantar los encantamientos ellos mismos. Por lo tanto, el requisito era bastante estricto. En otras palabras, sin ninguna ayuda del sistema, necesitaba completar un hechizo de nivel 2 relativamente complejo en un período de tiempo determinado. Además, el conjunto mágico que necesitaba para crear sería mucho más complejo que cualquiera de sus hechizos. Sería muy difícil para ella producir un conjunto mágico intermedio. Si un jugador de clase mágica ya tuviera tales problemas, esto sería una pesadilla para los jugadores de clase física. Esto es obligatorio. Ni siquiera yo puedo hacer nada al respecto. Tenéis que confiar en vosotros mismos para esta tarea, dijo Shifen mientras extendía sus manos en un gesto de impotencia. No podía ayudarlos. Solo había sido capaz de producir el dominio polar de 9 estrellas con tanta rapidez gracias a la comprensión que había adquirido en su vida anterior. Por lo tanto, a los demás les llevaría un tiempo relativamente largo producir un conjunto mágico intermedio. Afortunadamente, pudo aprovechar esta oportunidad para tratar con el establo del gremio. Después de lo cual, Shifen abandonó la empresa Candleligh Trading Firm y se dirigió a la Adventurers Association, asociación de aventureros. Mientras tanto, Fire Dance y los otros jugadores de la clase física comenzaron a aprender todo lo que pudieron sobre las matrices mágicas. En cuanto a Aqua Rose y las otras clases mágicas, comenzaron a experimentar con el proceso de producción de Basic Magic Arrays. A medida que el número de guild residentes en la ciudad aumentaba rápidamente, el número de jugadores que visitaban la Adventurers Association en busca de sus misiones diarias de guild también aumentó. Actualmente, la asociación disfrutaba de un flujo constante de jugadores que entraban y salían del edificio. Cuando los jugadores del interior del edificio vieron el emblema del gremio de 6 alas en el pecho de Shifen, sus miradas se volvieron verdes de envidia. Muchas de las jugadoras actuaron como lobos hambrientos cuando sus ojos se posaron sobre Shifen. Le lanzaron miradas coquetas y soñaron con abalanzarse sobre el joven, devorándolo entero. Shifen se quedó sin palabras. Él celebraba interiormente el hecho de que no había venido como llama negra, y que había elegido usar su capa negra. De lo contrario, estos jugadores podrían haberlo devorado de verdad. Sin embargo, cuando vio a los jugadores haciendo cola para aceptar sus misiones diarias, no pudo evitar sentir nostalgia. En el pasado, él también había venido aquí a menudo para recibir sus misiones diarias de la cofradía. Las misiones del gremio se dividen en 2 categorías principales. La primera categoría consistía en las misiones diarias del guild que los jugadores podían aceptar en la Adventurers Association, mientras que la segunda consistía en las misiones comisionadas por el NPC que se enviaban a guild residences. Cualquier miembro del guild puede aceptar una búsqueda diaria del guild. Sin embargo, las recompensas fueron mediocres en el mejor de los casos. También se otorgó muy poca exp. Mientras tanto, las misiones comisionadas por la NPC eran diferentes. Incluso la búsqueda más ordinaria por encargo proporcionaba una remuneración decente y una recompensa de exp.
Algunos incluso recompensaron armas y equipos relativamente buenos. Desafortunadamente, Guild Residences no recibió suficientes misiones comisionadas por el NPC para proveer a cada miembro dentro de un guild. Estas misiones también estaban directamente relacionadas con la popularidad de un guild. Cuanto mayor era la popularidad de un gremio, más conocido era entre los PNJ. Después de alcanzar cierto nivel de popularidad, incluso los PNJ de otras ciudades y pueblos encargarían una búsqueda. Actualmente, el Ala Cero tiene la mayor popularidad entre todos los gremios de White River City. Cada día, Zero Wings Guild Residence recibía más de 1,000 misiones comisionadas. Entre ellos, hubo más de 100 misiones de alto nivel. Aparte de su alta popularidad, Zero Wing recibió muchas misiones gracias a la herrería de su residencia. Cada día, la herrería ofrecía un cierto número de misiones. Por lo tanto, Zero Wing recibió muchas más misiones comisionadas que otros gremios. Los grandes gremios como Sonrisa Abrumadora solo recibían varios cientos de misiones comisionadas cada día, con solo varias docenas de misiones de alto nivel. Zero Wing siguió el camino de la élite, por lo que tenía muchos menos miembros que sus competidores. Como resultado, el porcentaje de jugadores dentro del guild que podían aceptar misiones comisionadas cada día era relativamente alto. Por otro lado, debido a que tienen demasiados miembros, a los miembros ordinarios del guild incluso les resultaba difícil recibir una misión ordinaria por encargo, por no mencionar las misiones de alto nivel. En la sala de recepción del segundo piso. Señor, ¿en qué puedo servirle hoy? Preguntó una hermosa recepcionista a Shifen, sonriendo. Deseo construir un establo. Por favor, compila las citas necesarias para mí, dijo Shifen, entregando el diseño estable. Fin del capítulo.